Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Austin, la capital del estado de Texas. Bueno amigos, estamos en el Waterloo Park, uno de los tantos parques de la ciudad de Austin. Este está muy cerca del Capitolio. Vamos a recorrerlo un poquito. Ya por el mapa vemos que tiene un laguito, unas cascadas que estamos escuchando, así que vamos a recorrerlo. Sí, está lleno de renacuajos, así que seguramente a la noche habrá muchas ranitas y sapos por acá. La verdad es increíble estar acá disfrutando de la naturaleza en este día tan caluroso en Austin, la capital de Texas. Todos estos parques están muy cerca del Capitolio, así que cuando vengan a visitarlo les recomiendo que dediquen unos minutos a recorrer estos parquecitos con unos senderos llenos de naturaleza. Hay recorridos de identificación de árboles, también pueden ver ardillas, pájaros. Bueno, este es el Capitolio de Texas, es el Capitolio más grande de los Estados Unidos. Es impactante ver este edificio. La verdad es que yo sabía que era interesante venir a verlo, pero no me imaginaba que era tan grande. Vamos a tratar de ingresar, a ver si tenemos suerte. Vamos. Bueno, acabamos de entrar al Capitolio de Texas. Esta es la recepción. Y acá vemos dos estatuas de mármol, una del señor Austin y la otra de allá de Sam Houston. Una cosa que me llamó mucho la atención son las bisagras. Miren el detalle, está escrito Capitolio de Texas. Bueno, esta habitación está llena de artículos antiguos de cuando este lugar se utilizaba para cobrar los impuestos del estado de Texas. ¡Wow! Se ve la estrella, bueno, que vemos en la bandera del estado de Texas, por eso lo llaman el estado de la estrella solitaria, porque bueno, en su banderita tiene una sola estrella. Impactante esta cúpula. Cuando vengan acá, pongan el celu justo en el medio de la estrella para hacerse una selfie con todos sus amigos justo con la cúpula atrás. Se pueden ver los retratos de diferentes gobernadores del estado de Texas y algunos presidentes. Por ejemplo, allá está el Bush. Y acá está el busto de la primera gobernadora de Texas. Miren lo que son estos pisos. No dejan de impresionarme el detalle de las puertas de madera y los bancos también. Me gusta también que todos los vidrios tienen la estrellita de Texas. Bueno, otra cosa curiosa del Capitolio de Texas. Hola, acá estoy, grábenme a mí. Ah, sí, muy bien. Bueno, les quería comentar sobre la estrella que estamos viendo allá arriba. Está a 218 pies de altura. Vamos a seguir recorriendo este edificio emblemático de la ciudad de Austin. Ahora estamos ingresando al salón de los representantes. Aquí los 150 miembros de los representantes se reúnen con el Senado de Texas y crean las leyes y las regulaciones que afectarán a todo el estado. Son impresionantes los detalles del techo, las lámparas que tienen. Las lámparas centrales tienen estrellas.
Austin es una ciudad muy interesante para visitar. Incluso los mismos estadounidenses la rankean como la 10ª ciudad más popular para el turismo interno. Y esto se debe a que es una ciudad muy viva, llena de arte. Casi todos los lugares están llenos de murales o, por ejemplo, obras de arte, cuadros, como en este cafecito en el que estamos desayunando en este momento. Así que cada rincón de la ciudad está llena de colores y música, artistas, lo van a disfrutar mucho. El lema de la ciudad de Austin es Keep Austin Weird, que vendría a ser algo como mantengan a Austin rara o distinta al resto de las ciudades de los Estados Unidos, porque evidentemente esta ciudad, como pueden ver en los murales y en las grandes expresiones de arte callejera, es totalmente distinta, mucho más agradable para los turistas. Y bueno, la idea es venir a visitarla y ver de qué se trata toda esta locura de Austin. Dos buenas opciones para moverse por la ciudad es alquilar una bicicleta o un monopatín, un scooter eléctrico. Lo bueno de esto además es que lo puedes dejar ahí tirado y nadie te dice nada. Miren ahí cómo lo dejaron. Como les decía, en cada esquina encuentran algo raro acá. Fomentando el intercambio de libros, te llevas uno, dejas otro a cambio. Este es el cementerio del estado de Texas. Como muy genérico el nombre, ¿no? De todo el estado, me parece mucho. Bueno, ahí estábamos hablando con algunos de los guías encargados de este cementerio, que evidentemente por eso es que se llama el cementerio del estado de Texas. Hay mucha gente famosa enterrada en este lugar. Es uno de los cementerios principales de la ciudad de Austin y la verdad es que la gente es súper amable. Nos estuvieron explicando un poco cómo fue el tema de la creación de este cementerio, cómo lo restauraron en el año entre el 94 y el 97, cuando crearon esta cascada y como un pequeño laguito en el centro. Y ahora vamos a visitar la parte más alta del cementerio, que es donde está puesta la bandera, y desde ese lugar hay una vista bastante interesante de la ciudad de Austin, así que vamos a ver. Acá ya estamos viendo algunas de las tumbas de las personas destacadas del estado de Texas. Esta es una conmemoración de todos los eventos en los que estuvo involucrado Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y en lo alto de esta pequeña colina dentro del cementerio está la tumba de este astronauta, Cernan, que fue uno de los primeros astronautas de los Estados Unidos y fue la última persona en caminar en la Luna durante las misiones Apolo. Dice además que fue el segundo astronauta americano en caminar en el espacio y el tercero a nivel mundial. Seguramente pusieron su tumba acá arriba de esta colina para que estuviera un poquito más cerca del espacio. Bueno, vamos a recorrer un poquito el Riverwalk del río Colorado en la ciudad de Austin. Bueno, este es el río Colorado. Estamos caminando en este sendero costero. Además, otra cosa muy famosa acá es el Famous Bat Watching. Unos minutos o unas horas antes del anochecer hay que ubicarse en estos puentes y vemos cómo salen los murciélagos al anochecer cuando salen a cazar, me imagino. Vamos a ver si lo podemos ver. Acá vemos cómo están desmintiendo un montón de mitos de los murciélagos. Dice que no son ciegos, que no se te enredan en el pelo. Por lo que estamos viendo, este sendero es la elección por excelencia de la gente local para salir a pasear. Tiene varios kilómetros de largo, da toda la vuelta, podemos cruzar por distintos puentes. Vemos mucha gente corriendo, practicando deportes, se puede venir en bicicleta, con scooters, también alquilan kayaks. Estamos tratando de encontrar la mejor foto de la vista de la ciudad.
Bueno, ahora estamos en el SoCo, que significa South Congress, en la zona del sur de la ciudad de Austin. Es un área vibrante, llena de restaurantes, boutiques de moda, lugares muy atractivos para visitar en forma peatonal. No podemos irnos de Austin sin probarnos unas botas texanas. Nos despedimos desde Austin, espero que les haya gustado el video. Si es así, pónganle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Said that I ain't happy. Sometimes I wake up feeling